estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Muy bien, chicos, el tema de hoy es la generación del 27. Empecemos. Bien, primero tenemos que definir qué es la generación del 27. Con el término generación del 27 se conoce a un conjunto de poetas españoles del siglo XX, que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor del año 1927, empezando con el homenaje a Luis de Góngora, organizado por José María Romero Martínez, que se realizó en ese año en el Ateneo de Sevilla por el tercer centenario de su muerte y en el que participó la mayoría de los que habitualmente se consideran sus miembros. También son conocidos como nietos del 98. Conceptuaron a la literatura como expresión de una realidad autónoma. Entonces, la generación del 27 es un conjunto de españoles del siglo XX, alrededor del año 1927, ¿no? Entonces, los definían la expresión de una realidad autónoma. ¿En qué contexto se da eso? El contexto es importante, como siempre, chicos. Advinieron después de la Primera Guerra Mundial y abrazaron diferentes doctrinas estéticas dentro del vanguardismo, sobre todo el surrealismo. Además, tomaron el gongorismo como modelo de exigencia poética. En este contexto también de la generación del 27 se da la Guerra Civil Española, el año 1936 y 1939, consecuencia de la pugnacidad entre monarquistas y republicanos. Quebró la poderosa maquinaria mental de los escritores del 27, quienes fueron arrojados al patíbulo y al exilio. La Guerra Civil Española, consecuencia de la pugnacidad entre monarquistas y republicanos, quebró la poderosa maquinaria mental de los escritores del 27, quienes fueron arrojados al patíbulo y al exilio. Se dividieron las conciencias y los credos, y sembróse la confusión y el caos. Esta quizás sea una de las generaciones más dolientes de la España contemporánea, heroica e inmortal. Su líder fue Federico García Lorca. Entre sus características tenemos que preconizaron la estética y la poesía, la más prolífica en autores, cuenta con la consagración de algunos. Desean encontrar nuevas fórmulas poéticas, no rompen las tradiciones y sienten admiración por el lenguaje poético de Góngora, por los autores clásicos y por las formas populares del romancero. Intentan encontrar la belleza a través de la imagen, pretenden eliminar del poema lo que no es belleza y así alcanzar la poesía pura. También tienen una temática especial, sienten interés por los grandes asuntos del hombre, como el amor, la muerte, el destino y los temas cargados de raíces populares. Su estilo se preocupa fundamentalmente de la expresión lingüística y busca un lenguaje cargado del lirismo. Utilizan estrofas tradicionales, el romance, la copla, etc. Y también las clásicas como el soneto, el terceto, etc. También utilizan el verso libre y buscan el ritmo en la repetición de palabras, esquemas sintácticos o paralelismo de ideas. Bien, chicos, entonces las características son que cuidaron la forma y el estilo, ¿no? Que se dividió en la poesía culta y la popular. A la poesía culta pertenecía Jorge Guillén y Pedro Salinas y a la popular Rafael Alberti y Federico García Lorca. La mayoría de poetas de esta generación se adhirieron al vanguardismo. Ahora vamos a ver a los representantes.
Tenemos encabezando la lista a Federico García Lorca, con su obra Romancero Gitano, Bodas de Sangre, Poeta en Nueva York, entre otros, ¿no? También tenemos a Pedro Salinas con La voz a ti de vida y Razón de amor. Tenemos también a Vicente Alexandre, que es un gran representante del surrealismo español. Su tema principal es el amor. Fue Premio Nobel de Literatura en 1977. También entre sus obras tenemos La destrucción o el amor. Tenemos también a Jorge Ortega y Gasset, considerado el padre de la filosofía de la razón, con sus obras Meditaciones del Quijote, El espectador y La deshumanización del arte. Tenemos también al poeta Jorge Guillén, que es el poeta que canta el gozo de vivir, la plenitud del instante y la perfección. Ganó el premio Miguel de Cervantes del año 1976. Fue el primero en recibir este galardón. Entre sus obras tenemos Cántico, Clamor y Mare Magnum. Por último tenemos a Rafael Alberti con su obra Marinero en Tierra sobre Los Ángeles, y también él ganó el premio Miguel de Cervantes el año 1983. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de algunos autores. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de Pedro Salinas. Pedro Salinas es un poeta, ensayista y crítico español. Lo denominaron el poeta del amor o Garcilaso moderno. Subrayen esa parte, por favor, en el libro. Es considerado el tercer poeta amoroso de España. Las características de sus obras son los tres elementos básicos de su creación: autenticidad, belleza e ingenio. Fue un autor perfeccionista, pero de gran sensibilidad. Se destaca su concepto del amor. La amada es vista como amiga. La amada saca de la duda al amante, de su amada anterior. Le inventa un mundo, lo salva del caos. Su poesía fue más subjetiva y amétrica. Presenta elementos místicos y neoplatónicos. Entre sus obras tenemos tres etapas en su producción. La primera etapa es de poesía pura, influencia de Juan Ramón Jiménez, la primera que abarca hasta 1932 con Presagio, Seguro de Azar y Fábula y Signo. La segunda etapa es el poeta del amor, de los años 1933 a 1939. Habla del amor romántico. El amor supone un enriquecimiento de la vida y la persona, confiere el sentido al mundo, dice. Tenemos La voz a ti de vida, Razón de amor, algo más pesimista, aparecen los límites del amor, ¿no? Y Largo lamento, que es de tono elegíaco, que le canta al amor que agoniza y muere. Y la tercera etapa es Tras la guerra civil, los libros de poemas en los que se observa una lucha entre su fe en la vida y los signos angustiosos que ve a su alrededor. Tenemos El contemplado, Todo más claro, Confianza, desde los años 1942 a 1944. Confianza es un libro póstumo que recoge poemas escritos en esos años. Muy bien, chicos, entre las obras de Pedro Salinas los invito a leer la más importante, que es La voz a ti de vida y Razón de amor, que son poemas preciosos que hablan acerca del tema tan tratado, ¿no? El tema más tratado en el mundo, que es el amor. Los invito entonces a buscar un poco de su obra. Yo sé que en la red hay muchas páginas donde ustedes pueden encontrar estas obras de Pedro Salinas. Bien. Pedro Salinas nació en Madrid el año 1891 y finalmente él fallece en Boston, Estados Unidos, 1951. Ahora vamos a hablar acerca de Federico García Lorca. Federico García Lorca también es un poeta español. Nació en Fuente Vaqueros, Granada, en 1898.
Es un poeta y autor teatral español que murió asesinado en los primeros días de la Guerra Civil. Es el más representativo de su generación, ¿no? Tenemos que él estudió Derecho, Filosofía y Letras, a la vez que se dedicaba al dibujo y a la música. Él se sintió muy identificado con lo popular y rechazó todo lo intelectual. También fue surrealista, ¿no? Su poesía se identifica con los grupos marginados, ¿no? Los gitanos y los negros. En su primera época se siente la influencia de Jiménez y, como les comentaba, fue surrealista, ¿no? El protagonismo le da protagonismo a los personajes femeninos. Los temas recurrentes en su obra son la muerte, la violencia, el erotismo y la pasión. Combina el folclore andaluz y las formas populares. La abundancia de símbolos en su poesía, la referencia al mundo inconsciente del individuo. Entre sus obras tenemos, en el género lírico o en poesía, tenemos libro de poemas, canciones, poema del cante jondo, romancero gitano, llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, poeta en Nueva York, que tiene mayor influencia vanguardista, La zapatera prodigiosa y Diván del Támara. En el género dramático tenemos Bodas de Sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba, Mariana Pineda, Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores, que es un drama. Hablemos de Romancero gitano, publicada en 1928. Es la mejor obra lírica de García Lorca y tal vez el más bello libro español de poesías líricas del siglo XX. Está formado por 18 poemas escritos en romance, que es una forma poética tradicional y típicamente española, y refleja maravillosamente el mundo de los gitanos andaluces, los de Albiacín, barrio de Granada. Toma como motivos de sus romances aspectos dramáticos del gitanismo, el amor, la soledad, la venganza, las riñas rurales, la muerte, para crear sobre la base de ellos un mundo irreal, lleno de violencia y de misterio. Dentro de una verdadera explosión de metáforas novedosas y audaces, sobresalen los siguientes poemas: La casada infiel, Romance de la luna luna, Del emplazado, de La pena negra, Reyerta, de la Guardia Civil Española. Vamos a leer La casada infiel. Sí, chicos, presten atención. Dice: y yo que me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fui la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Eso es La casada infiel, ¿no? Ahora hablaremos un poco de Bodas de Sangre, que es una de sus obras dramáticas. Fue publicada el año 1931. Dice: la mejor obra teatral de Federico García Lorca. Consta de 7 cuadros distribuidos en 3 actos. Está basada en los temas del amor, el odio y la muerte. Bodas de Sangre es un drama enmarcado en un paisaje andaluz trágico y universal. El tema principal tratado en este gran drama es la vida y la muerte, pero de un modo arcano y ancestral, en la que figuran mitos, leyendas y paisajes que introducen al lector en un mundo de sombrías pasiones que derivan en los celos, la persecución y en el trágico final, la muerte. El amor se destaca como la única fuerza que puede vencerla. La obra recoge las costumbres de la tierra del autor, que aún perduran. Todo ello a partir de objetos simbólicos que anuncian la tragedia.
Es constante en la obra de Lorca la obsesión por el puñal, el cuchillo y la navaja, que en Bodas de Sangre atraen la fascinación y a la vez presagian la muerte. Los acontecimientos trágicos y reales en los que podría basarse la obra de Lorca se produjeron el 22 de julio de 1928 en el Cortijo del Fraile, Níjar, Almería. Lorca los conoció por la prensa, si bien la escritora activista almeriense Carmen de Burgos, originaria de Níjar, ya había escrito una novela corta sobre el suceso anterior a Bodas de Sangre, llamada Puñal de Claveles, que fue también inspiración para el autor granadino. El argumento de Bodas de Sangre es el siguiente. La obra Bodas de Sangre, escrita por Federico García Lorca, comienza cuando la madre del novio habla con su hijo, el novio, sobre los asesinatos de su esposo e hijo mayor. Desde esa tragedia la madre odia todo tipo de armas, especialmente las navajas. Más tarde conversan sobre el trabajo del novio en la viña y sobre sus deseos de casarse y quedan en ir a pedir a la muchacha. Cuando el hijo se marcha, llega la vecina. La vecina saca de dudas a la madre, informándole que hace un tiempo la novia tuvo una relación con Leonardo Félix, familiar de los hombres que asesinaron al marido y al hijo mayor de la madre. Por el otro lado se encuentra Leonardo, quien está casado y tiene ya un hijo. Cuando su mujer y su criada le cuentan del casamiento de la novia y el novio, Leonardo se marcha disgustado. Luego la madre y el novio van a pedir la mano de la novia. Cuando ellos se fueron, la criada de la novia le pide que abra los regalos que le trajo su prometido, pero la novia se niega. Gracias a esto, la criada comienza a sospechar de un romance entre la novia y Leonardo, ya que lo había visto pasar por su ventana y además nunca mostró un interés sincero por su novio. Mientras la criada preparaba a la novia para la boda, se da cuenta, debido a su actitud, que la novia no quiere casarse. Más tarde, muchas personas llegaron a la boda y todos estaban muy felices gozando de la fiesta, exceptuando la novia, la cual se va a recostar porque dice que se siente enferma. Momentos más tarde se dan cuenta de que Leonardo y la novia han huido juntos y por ello van Leonardo y muchos de sus familiares a perseguirlos para matarlos. Durante la búsqueda de los desaparecidos, la luna alumbra tanto para que la mendiga muerte haga encontrar a la pareja y comienza el combate entre el novio y Leonardo. En este combate, tanto Leonardo como el novio mueren apuñalados. Ya que todo el pueblo se enteró de lo sucedido, la novia va a la casa de la madre y le pide que la mate. La madre le increpa a la novia mientras traen los cuerpos de Leonardo y el novio. Al final, todos lloran trágicamente la desgracia. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado el argumento de Bodas de Sangre. Ahora ya saben por qué se llama Bodas de Sangre, ¿no? Ahora pasamos a la página 94. En la página 94 tenemos la sección de retroalimentación. La pregunta 1 dice, ¿a qué se debe el nombre de generación del 27? Se debe a que se da en el año 1927, ¿no? Es por eso que se llama generación del 27. Menciona dos características de la generación del 27. Una característica principal sería que cuidan el estilo, ¿no? de su obra. Vamos a ponerlo aquí. Se cuidó la forma y el estilo. ¿Qué más? Se dividió entre poesía popular y poesía culta. La mayoría se adhirió al vanguardismo, también podríamos poner cualquiera, solo tenemos que poner dos. Pregunta 3. ¿Cómo era la poesía de Pedro Salinas? Bien, le habíamos comentado que la poesía de Pedro Salinas tiene 3 etapas, ¿no? Que tiene 3 etapas, que también el autor es perfeccionista,
¿no? Y que su poesía fue subjetiva y amétrica. Eso es lo que podemos responder en la pregunta 3. Pregunta 4. Señala dos temas de Federico García Lorca. Él habla acerca del amor y la muerte, ¿no? Son temas recurrentes en García Lorca. Entonces coloquen eso. Las preguntas de Trabajando en Clase las vamos a contestar en la videoconferencia, así que atentos a los datos que estamos dando en el video porque son importantes para la resolución de estos ejercicios de la página 94 y 95. Bien. Y finalmente la página 96. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido el tema. Ahora les cuento lo que les va a quedar de tarea. Es una tarea bastante sencilla. Ustedes tienen que escoger una obra de cualquiera de los autores de la generación del 27 y añadir un comentario crítico, ¿no? Por ejemplo, si hablan acerca de Bodas de Sangre, tienen que escribir por qué escogieron esa obra, por qué ese autor, de qué trata y qué mensaje te deja a ti como lector, ¿no? Bien, eso sería todo. Entonces nos encontramos en unos minutos y como siempre les agradezco por la atención prestada. Hasta pronto. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria. Los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.